Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, la trampa del amor, de Lauren Kate. Capítulo 15. El sacrificio. Chichén Itzá, Mesoamérica. Día 5 de Wayeb, aproximadamente 20 de diciembre de 555 después de Cristo. La anunciadora expulsó a Lucy a un sofocante día de verano. Bajo sus pies, la tierra estaba reseca, surcada de grietas entre la hierba agostada. El cielo tenía un inhóspito color azul y no había una sola nube que anunciara lluvia. Hasta el viento parecía sediento. Lucy se hallaba en el centro de un campo llano bordeado por 3 lados de un extraño muro alto. De lejos, parecía una especie de mosaico hecho de gigantescos abalorios. Estos tenían una forma irregular, no eran del todo esféricos y variaban en color del marfil al marrón claro. Entre ellos, había algunas aberturas diminutas por las que se colaba el sol. Aparte de media docena de buitres que graznaban mientras volaban lánguidamente en círculos, no había nadie más. El viento caliente que la despeinó olía a... No identifico el olor, pero sabía a metal, casi a óxido. El recio vestido que llevaba desde el baile de Versalles estaba empapado de sudor. Cada vez que inspiraba, parecía su peste a humo, ceniza y sudor. Tenía que quitárselo. Intentó alcanzar las lazas y botones. Una mano le vendría bien, aunque fuera de piedra. ¿Dónde estaba Bill, por cierto? Siempre desaparecía. A veces le daba la impresión de que la gárgola tenía sus propias prioridades y siempre la llevaba donde más le convenía a ella. Forcejeó con el vestido. Se arrancó la gorguera verde y fue haciendo saltos corchetes mientras caminaba. Por suerte, no había nadie que pudiera verla. Por fin, se puso de rodillas y consiguió quitarse la falda por la cabeza. Al apoyarse en los talones, vestida con su fina combinación de algodón, reparó en lo agotada que estaba. ¿Cuánto hacía que no dormía? Se dirigía a la sombra del muro tambaleándose. La frágil hierba crujió bajo sus pies. A lo mejor podía echarse un rato a dormir. Los ojos se le cerraban de sueño, pero se le abrieron de golpe y la piel se le erizó. ¿Cabezas? Por fin sabía de qué estaba hecho el muro. Las empalizadas de color hueso, con un aspecto relativamente inocente desde lejos, eran hileras de cabezas humanas ensartadas. Contuvo un grito. De pronto, identificó el olor que transportaba el viento. Era el hedor a podredumbre y sangre derramada, a carne putrefacta. En la base de las empalizadas había calaveras, blanqueadas por el sol y limadas por el viento. En la parte de arriba, las calaveras parecían más recientes, es decir, aún eran claramente cabezas de personas con espesas cabelleras negras, de piel casi intacta. No obstante, las calaveras de la parte central se hallaban en un punto intermedio entre mortal y monstruo. Debajo de la piel cuarteada a medio desprender, solo había sangre marrón sobre huesos. La tensa expresión de las caras reflejaba terror o quizá cólera. Lucy se apartó tambaleándose y deseó, en vano,
respirar un aire que no oliera a podrido. No es tan asqueroso como parece. Lucy giró sobre sus talones, aterrorizada, pero solo era Bill. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estamos? De hecho, es un gran honor que te ensarten así, dijo la gárgola mientras se acercaba resueltamente a la penúltima hilera. Miró una cabeza a los ojos. Todos estos corderitos inocentes van directo al cielo, justo lo que desean los fieles. ¿Por qué me han dejado aquí con estos? Vamos, no van a morderte. Bill la miró de soslayo. ¿Qué has hecho con tu ropa? Lucy se encogió de hombros. Hace calor. Bill suspiró con el hastío de un ciervo abnegado. Anda, pregúntame dónde he estado, y esta vez trata de hacerlo sin juzgarme. A Lucy se le crispó la boca. Había algo raro en las esporádicas desapariciones de Bill, pero allí estaba, con las garritas a la espalda y una sonrisa inocente. Lucy suspiró. ¿Dónde has estado? ¡De compras! Bill desplegó las alas con regocijo. Llevaba una falda cruzada marrón claro, colgada en la punta de un ala, y una única túnica corta del mismo color colgada de la otra. ¿Y la guinda del pastel? Exclamó, mientras le enseñaba el voluminoso collar blanco que escondía en la espalda. Hueso. Lucy cogió la túnica y la falda, pero rechazó el collar. Ya había visto suficientes huesos. No, gracias. ¿Quieres integrarte? Entonces tienes que vestirte como ellos. Lucy se tragó su repugnancia y se puso el collar. Los trozos de hueso pulido estaban enhebrados con alguna clase de fibra. El collar era largo y pesado, y tenía que reconocerlo, bastante bonito. Y creo que esto, Bill le dio una diadema metálica pintada. Va en el cabello. ¿De dónde lo has sacado? Preguntó Lucy. ¿Es tuyo? O sea, no es de Lucinda Price, pero sí es tuyo en un sentido cósmico más amplio. Pertenece al tú que forma parte de esta vida. Ixquat. ¿Ix qué? Ixquat. Tu nombre en esta vida significa pequeña serpiente. Bill vio cómo le cambiaba la cara. Era un apelativo cariñoso en la cultura maya. Más o menos. Igual que también es un honor que ensarten tu cabeza en una estaca. Bill puso sus pétreos ojos en blanco. Deja de ser tan egocéntrica. Significa pensar que tu cultura es superior a las demás. Sé qué significa, dijo Lucy, mientras se colocaba la diadema en el sucio cabello. Pero no me siento superior. Simplemente no me parece tan genial terminar con mi cabeza en una de esas hileras. Se oyó un débil zumbido, como redobles distantes. ¿Esto es justo el tipo de cosas que diría Ixquat? Sí, siempre fuiste un poco corta. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes? Tú, Ixquat, naciste durante el Wayeb, los 5 días sueltos al final del año maya, en los que todo el mundo se vuelve supersticioso, porque no encajan con el calendario. Es parecido al de los días de los años bisiestos, algo así. Nacer durante el Wayeb no es lo que se dice una suerte, así que nadie se sorprendió cuando te convertiste en una solterona. ¿Solterona? Preguntó Lucy. Creía que nunca pasaba de los 17,
Más o menos. Aquí en Chichén Itzá, a los 17 ya eres un vejestorio, dijo Bill, mientras revoloteaba en una cabeza a otra con un zumbido de alas. Pero, es cierto, antes nunca pasabas de los 17. Es un misterio que en la vida de Lucinda Price hayas conseguido vivir tanto. Daniel dijo que era porque no me habían bautizado. Ahora Lucy estaba segura de que oía tambores y de que se acercaban. Pero ¿qué importancia puede tener eso? Es decir, seguro que Ixca, o como se llame, está bautizada. Bill agitó la mano con desdén. Bautismo solo es una palabra para una clase de sacramento o pacto en el que más o menos se adjudica tu alma. Casi todas las doctrinas tienen algo similar. El cristianismo, el judaísmo, el islam, incluso la religión maya que está a punto de desfilar por aquí. Bill volvió la cabeza hacia los redobles, que ya se oían tan cerca que Lucy se preguntó si no deberían esconderse. Todos tienen sacramentos de algún tipo para expresar devoción a un Dios. Entonces, en mi vida actual, en Thunderbolt, ¿sigo viva porque mis padres no me bautizaron? No, respondió Bill. En tu vida actual, en Thunderbolt, pueden matarte porque tus padres no te han bautizado. Estás viva porque, bueno, de hecho, nadie sabe por qué. Tenía que haber una razón. Quizá fuera la laguna de la que Daniel había hablado en el hospital de Milán. Pero ni siquiera él parecía entender cómo podía ella viajar por las anunciadoras. Con cada vida que pasaba, Lucy se sentía más cerca de encajar las piezas de su pasado, pero aún le faltaba camino por recorrer. ¿Dónde está el pueblo?, preguntó. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está Daniel? Los redobles eran tan fuertes que tuvo que alzar la voz. Oh, dijo Bill, están al otro lado del Somantzli. ¿El qué? Este muro de cabezas. Vamos, tienes que ver esto. Lucy vio destellos de color danzando por detrás de los huecos, dejando en las hileras de calaveras. Bill la condujo al borde del muro y le indicó que mirara. Por detrás del muro desfilaba toda una civilización. Una larga hilera de personas bailaba y pisaba con fuerza en un ancho camino de tierra, compactada que se serpenteaba por el osario. Tenían el pelo sedoso y negro y la piel tan oscura como las castañas. Sus edades iban de los 3 años a tantos que eran imposibles saberlo. Todas ellas eran exuberantes, hermosas y extrañas. Llevaban poca ropa, pieles de animales sin curtir que apenas les cubrían la carne y resaltaban sus tatuajes y sus caras pintadas. Los dibujos eran extraordinarios, representaciones detalladas y coloridas de pájaros con vivos plumajes, soles y motivos geométricos diseminados por sus espaldas, brazos y torsos. A lo lejos había construcciones, una ordeada cuadrícula de estructuras de piedra blanqueada y un grupo de casas más pequeñas con techos planos de paja. Más allá había selva, pero las hojas de los árboles parecían marchitas y quebradizas. La muchedumbre continuó desfilando, sin ver a Lucy, absorta en el frenesí de su baile. «¡Vamos!», dijo Bill, y la empujó para que se uniera al flujo de personas. «¿Qué?», gritó ella. «¿Meterme ahí? ¿Con ellos?». «Será divertido».
Bill soltó una carcajada y se adelantó. ¿Sabes bailar, no? Con cautela al principio, Lucy y la pequeña gárgola se unieron al desfile. Cuando entró en lo que parecía un mercado, una franja de tierra larga y estrecha atestada de barriles y bandejas llenas de comestibles, aguacates negros con hoyuelos, mazorcas de maíz de un vivo color rojo, manojos de hierbas aromáticas y muchas otras cosas que Lucy no reconoció. Miró a todas partes al pasar para ver lo máximo posible, pero era imposible pararse. La marea humana la empujaba de forma inexorable. Los mayas siguieron el camino cuando torció para descender hacia una ancha llanura. El fragor de su danza cesó y se agruparon sin hacer ruido, murmurando entre ellos. Eran centenares ante la reiterada presión de las afligidas garras de Bill en sus hombros. Lucy se arrodilló como todos los demás y también miró arriba. Detrás del mercado, una construcción de alzaba por encima del resto, una pirámide escalonada de una piedra blanquísima en los dos lados que Lucy veía. Empinadas escaleras conducían a la cúspide plana, donde había una estructura de una planta pintada de azul y rojo. Lucy tuvo un escalofrío, parte reconocimiento, parte inexplicable temor. Ya había visto aquella pirámide. En las fotografías de los libros de historia, el templo maya estaba en ruinas, pero ahora distaba mucho de esto. Su aspecto era espléndido. En la cúspide plana de la pirámide había una fila de 4 hombres que tocaban tambores hechos de madera y cuero tensado. Tenían las bronceadas caras pintadas con trozos rojos, amarillos y azules que parecían máscaras. Siguieron tocando al unísono, cada redoble cada vez más rápido, hasta que alguien salió de la estructura de una planta. El hombre era más alto que los tamborileros. Llevaba la cara pintada de laberínticos motivos turquesa y un imponente tocado de plumas rojas y blancas en la cabeza. En el cuello, las muñecas, los tobillos y los lóbulos de las orejas lucía la misma clase de joyas hechas de hueso que Bill había dado a Lucy. Sostenía algo, un palo largo decorado con plumas pintadas y brillantes fragmentos blancos. En uno de sus extremos brillaba algo plateado. Cuando se volvió hacia la multitud, se hizo el silencio casi como por arte de magia. ¿Quién es este hombre?, susurró Lucy a Bill. ¿Qué hace? Es el jefe de la tribu, Sots. Es bastante demacrado, ¿verdad? Se pasa mal cuando tu pueblo no le llega la lluvia desde hace 364 días. No es que ese calendario de piedra de ahí le sirva de mucho. Señaló una losa gris en la que había centenares de líneas escritas con hollín. ¿Ni una sola gota de agua en prácticamente un año? Lucy casi palpaba la sed que desprendía la multitud. Se están muriendo, afirmó. Espera no hacerlo, y ahí es donde entras tú, dijo Bill. Tú y tus varios infelices más, y Daniel, tienen un papel secundario. Chad tiene muchísima hambre a estas alturas, así que te toca arrimar el hombro a todos. Chad, el dios de la lluvia. Los mayas tienen la absurda creencia de que el alimento favorito de un dios iracundo es la sangre. ¿Ves a dónde quiero llegar? ¿Sacrificios humanos?, dijo Lucy despacio. Sí,
Este es el principio de un largo día de ellos. Más calaveras que sumar a las empalizadas. Emocionante, ¿no? ¿Dónde está Lucinda? Es decir, Ixcuat. Bill señaló al templo. Está encerrada allá arriba, justo con el resto de las ofrendas humanas, esperando a que termine el partido de pelota. ¿El partido de pelota? Es lo que va a ver toda esta gente, ¿sabes? Al jefe le gusta que jueguen un partido de pelota antes de un gran sacrificio. Bill tosió y replegó las alas. Es una especie de cruce entre el baloncesto y el fútbol. Si cada equipo tuviera solo 2 jugadores, el balón pasará 1 tonelada. Y si los que perdieran fueran decapitados para alimentar a Chad con su sangre, ¡al campo!, rugió Sots desde el último escalón del templo. Pese a encontrarlas extrañamente guturales, Lucy comprendió las palabras mayas sin ninguna dificultad. Se preguntó cómo debía de haberse sentido Ixcuat al oírlas, estando encerrada en el templo detrás de Sots. La multitud prorrumpió en sonoras ovaciones. Los mayas se pusieron de pie y echaron a correr hacia lo que parecía un gran anfiteatro de piedra erigido al final de la llanura. Era de forma oblonga y poco altura, un campo de tierra marrón circundado de gradas de piedra. ¡Ah, ahí está nuestro chico!, Bill señaló al principio de la muchedumbre, que ya estaba próxima al estadio. Un chico delgado, musculoso, corría más aprisa que el resto. De espaldas a Lucy, tenía el lustroso pelo castaño y los hombros muy bronceados, pintados con franjas rojas y negras entrecruzadas. Cuando volvió brevemente la cabeza hacia la izquierda, Lucy le vio el perfil. No se parecía en nada al Daniel que ella había dejado en el patio de sus padres, y no obstante, ¡Daniel!, gritó. Está diferente. ¿Y también exactamente igual?, preguntó Bill. Sí, es su alma lo que reconoce. Sea cual sea su aspecto externo, siempre conoces al alma del otro. Hasta entonces, Lucy no había pensado en cuán extraordinario era que reconociera a Daniel. En todas las vidas, su alma hallaba la de él. Eso es hermoso. Bill se rascó una costra del brazo con una garra retorcida. Si tú lo dices. Has dicho que Daniel participa en los sacrificios. Es uno de los jugadores, ¿verdad?, aventuró Lucy, alargando el cuello cuando Daniel entró en el anfiteatro y se perdió de vista. Así es, dijo Bill. Hay una ceremonia preciosa. Enarcó una ceja de piedra, en la que los ganadores conducen a los elegidos a la otra vida. ¿Los ganadores matan a los prisioneros?, preguntó Lucy en voz baja. Vieron cómo la muchedumbre empezaba a entrar en el anfiteatro. Dentro se oyeron redobles de tambor. El partido estaba a punto de comenzar. ¿Matar? No, no son vulgares asesinos. Sacrificar. Primero les cortan la cabeza. Las cabezas van allí. Bill se volvió para señalar la empalizada que tenía detrás. Los cuerpos son arrojados a un cenote asqueroso, sagrado, que hay en la selva. Sorbió por la nariz. Yo no veo cómo va a traer eso lluvia, pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Ganará Daniel o perderá?,
preguntó Lucy, sabiendo la respuesta incluso antes de que las palabras salieran de sus labios. Comprendo que la idea de que Daniel te decapite te parezca todo menos romántica, dijo Bill, pero en realidad, ¿qué diferencia hay en que te mate con fuego o con una espada? Daniel no haría eso. Bill se cernió delante de Lucy. ¿Ah, no? Oyeron un sonoro clamor dentro del anfiteatro. Lucy sentía que debería correr al campo de juego, ir hasta Daniel y estrecharlo entre sus brazos. Sentía que debería decirle lo que no había tenido tiempo de expresarle en el Globe, que ya comprendía por lo que pasaba por estar con ella, que su sacrificio solo acrecentaban su fe en su amor. Debería ir con él, dijo. Pero también estaba Ixcuat, encerrada en el templo de la cúspide de la pirámide, aguardando a que la mataran. Una chica que podía tener la valiosa información que Lucy necesitaba para romper la maldición. Vaciló sin moverse del sitio, apuntando con un pie hacia el anfiteatro y con el otro hacia la pirámide. ¿Qué vas a hacer?, la provocó Bill. Su sonrisa era demasiado ancha. Lucy echó a correr a toda prisa, alejándose de él directamente hacia la pirámide. «Buena decisión», gritó Bill, mientras daba rápidamente la vuelta y la alcanzaba. La pirámide se elevaba ante ella. El templo pintado de la cúspide, donde Bill había dicho que estaría Ixcuat, le pareció tan distante como una estrella. Se moría de sed. Su garganta ansiaba agua. El suelo le escaldaba las plantas de los pies. Tenía la sensación de que el mundo entero estaba en llamas. «Este sitio es muy sagrado», le susurró Bill al oído. «Este templo se construyó encima de un templo anterior, que se construyó encima de otro, y así sucesivamente, todos ellos orientados para señalar los equinoccios de primavera y otoño. En estos 2 días, cuando se pone el sol, se puede ver la sombra de una serpiente reptando por los peldaños de la escalera del lado norte». Es genial, ¿no? Lucy se limitó a resoplar y comenzar a subir las escaleras. Los mayas fueron unos genios. En esta etapa de su civilización ya han predicho que el fin del mundo será en 2012. Bill tosió de forma teatral. Pero eso aún no está por verse. El tiempo lo dirá. Cuando Lucy estuvo cerca de la cúspide de la pirámide, Bill volvió a hablarle al oído. «Ahora escucha», dijo. «Esta vez, cuando pases a 3D...» «Shh», susurró Lucy. «¿Nadie me oye aparte de ti?» «Exacto». «Shh». En silencio, Lucy subió el último peldaño y se detuvo en la plataforma de la cúspide. Pegó el cuerpo a la piedra caliente de la pared del templo y se quedó a unos centímetros de la puerta abierta. Dentro, alguien cantaba. «Yo lo haría ahora», dijo Bill, «mientras los guardias están viendo el partido». Lucy se acercó a la entrada despacio y miró dentro. El sol que entraba a raudales por la puerta abierta bañaba un gran trono que ocupaba el centro del templo. Tenía forma de jaguar y estaba pintado de rojo. Las manchas eran incrustaciones de jade. A la izquierda había una gran estatua con una figura reclinada sobre un costado como una mano en el abdomen. Pequeños candiles hechos de piedra y llenos de aceite rodeaban la estatua y arrojaban una luz trémula. Aparte de aquello, en el templo
Solo había 3 chicas atadas juntas por las muñecas, acurrucadas en un rincón. Lucy sofocó un grito y ellas alzaron bruscamente la cabeza. Todas eran bonitas, llevaban el cabello negro trenzado y adornos de jade en las orejas. La chica de la izquierda era la que tenía la piel más oscura. La que estaba a la derecha tenía volutas de color azul oscuro pintadas en los brazos, y la del centro era Lucy. Ishkuat era menuda y delicada. Tenía los pies sucios y los labios cuarteados. De las 3 aterrorizadas chicas, sus ojos eran los más desorbitados. —¡Qué espiros! —le gritó Bill, que se había sentado en la cabeza de la estatua. —¿Pero me verán? —susurró Lucy, con la mandíbula apretada. Las otras veces que se había fusionado con sus antiguos yos, no había nadie, o Bill le había ayudado a ocultarse. ¿Qué impresión se llevarían las otras 2 chicas si Lucy se metía en el cuerpo de Ishkuat? Estas chicas están en medio locas desde que las eligieron para ser sacrificadas. Si se ponen a chillar para cualquier cosa rara, adivina cuántas personas les va a importar. Bill se puso a contar con los dedos. Exacto. 0. Ni siquiera las oirán. ¿Quién eres?, preguntó una de las chicas con la voz rota por el miedo. Lucy fue incapaz de responder. Cuando se acercó, los ojos de Ishkuat se encendieron con lo que le pareció terror. Pero, después, para su gran sorpresa, cuando bajó el brazo, su antiguo yo alzó rápidamente sus manos atadas y tomó la suya con firmeza. Las tenía cálidas y suaves, y le temblaban. Comenzó a decir algo. Ishkuat había comenzado a decir: «Sácame de aquí». Lucy lo oyó en su cabeza cuando el suelo tembló bajo sus pies y todo comenzó a vibrar. Vio a Ishkuat, la chica que había nacido malhadada, cuyos ojos le decían que no sabía nada de las anunciadoras, pero quien le había cogido la mano como si su liberación dependiera de ella, y se vio desde fuera, cansada, hambrienta, desgreñada y demacrada, y de algún modo mayor y más fuerte. Luego, el mundo volvió a estabilizarse. Bill ya no estaba en la cabeza de la estatua, pero Lucy no podía moverse para ir en busca de él. Tenía las muñecas atadas en carne viva y tatuadas para su inminente sacrificio. Advirtió que también estaba atada por los tobillos. Aunque en realidad, las ataduras apenas le importaban. El miedo le amarraba el alma con más fuerza que cualquier cuerda. Aquella no era como las otras veces que Lucy se había introducido en su pasado. Ishkuat sabía exactamente qué le aguardaba: la muerte, y no parecía alejarse de ello como Liz había hecho en Versalles. A cada lado de Ishkuat, sus compañeras se habían apartado de ella, pero solo habían podido hacerlo unos pocos centímetros. La chica de la izquierda, la de la piel más oscura, Anhua, lloraba. La otra, la que tenía el cuerpo pintado de azul, Ganan, rezaba. Ambas tenían miedo de morir. «Estás poseída», exclamó Anhua, entre sollozos. «Contaminarás la ofrenda». Ganan se había quedado sin palabras. Lucy ignoró a las chicas y se concentró en el miedo paralizante de Ishkuat. Recitaba algo mentalmente, una oración, pero no era una oración para prepararse antes del sacrificio. No, Ishkuat rezaba por Daniel. Lucy supo que pensar en él le sofocaba y le aceleraba el corazón. Ishkuat lo había amado toda su vida, pero solo a distancia.
Él se había criado a solo unas casas del hogar de su familia. A veces vendía aguacates a su madre en el mercado. Ishquat llevaba años intentando armarse de valor para hablar con él. Saber que en aquel momento estaba en el campo de juego la atormentaba. Lucy se dio cuenta de que Ishquat rezaba porque Daniel perdiera. Su sola oración era que no quería morir a manos de él. «Bill», susurró Lucy. La pequeña gárgola entró volando en el templo. «El partido ha terminado. La gente se dirige al cenote. Es la charca de piedra caliza donde se ofician los sacrificios. Sots y los jugadores que han ganado vienen hacia aquí para llevarlos a la ceremonia». Mientras el clamor de la muchedumbre se alejaba, Lucy se estremeció. Oyó pasos en las escaleras. De un momento a otro, Daniel entraría por aquella puerta. 3 sombras oscurecieron la entrada. Sots, el jefe con el tocado de plumas rojas y blancas, entró en el templo. Ninguna de las chicas se movió. Todas miraban con horror la larga lanza decorada que sostenía. Había una cabeza húmeda ensartada en su punta. Tenía los ojos abiertos, viscosos de la tensión. Aún le caían gotas de sangre del cuello. Al apartar la vista, Lucy vio que otro hombre muy musculoso entraba en el templo. Llevaba otra lanza, pintada con otra cabeza ensartada en la punta. Al menos, los ojos de aquellas estaban cerrados. Había un amargo de sonrisa en sus carnosos labios muertos. «Los jugadores que han perdido», dijo Bill, acercándose a cada cabeza para examinarla. «Dime, ¿no te alegras de que haya ganado el equipo de Daniel? Principalmente gracias a este tío». Dio una palmada en el hombro del hombre musculoso, pero el compañero de Daniel no pareció notar nada. Luego volvió a salir. Cuando Daniel entró por fin en el templo, estaba cabizbajo. Tenía las manos vacías y el torso desnudo. Su pelo, su piel eran oscuros y su postura más rígida que de costumbre. Todo en él era distinto, desde la forma en que los músculos de su abdomen se encontraban con los músculos de su pecho, hasta su modo de llevar los brazos colgados a los costados. Aún era hermoso, aún era la cosa más hermosa que Lucy había visto jamás, aunque no se parecía nada al chico al que ella estaba acostumbrada. Pero entonces alzó la vista, y Lucy vio en sus ojos el mismo brillo violeta de siempre. «Oh», dijo en voz baja, mientras tiraba de sus ataduras, desesperada por escapar de la historia a la que estaba condenada en aquella vida, de las calaveras, la sequía y el sacrificio, y quedarse a su lado para siempre. Daniel movió un poco la cabeza. Sus pupilas se dilataron al mirarla y centellaron. Su mirada la tranquilizó. Parecía que le estuviera diciendo que no se preocupara. Con la mano libre, Sots indicó que las 3 chicas que se levantaran. Después inclinó rápidamente la cabeza y todos salieron en fila por la puerta norte del templo. Hanaú primero, con Sots a su lado, Lucy justo detrás y Ganán en la retaguardia. La cuerda que las ataba tenía la longitud justa para que llevaran ambas muñecas a un lado. Daniel se colocó junto a ella y el otro vencedor caminó al lado de Ganán. Por un brevísimo instante, Daniel le rozó las muñecas con las yemas a los dedos. Ishquat se estremeció. Fuera del templo, los 4 tamborileros guardaban justo a la puerta. Se colocaron en fila dentro de la procesión, y mientras el grupo bajaba las empinadas escaleras de la pirámide, tocaron los mismos frenéticos redobles que Lucy había oído a su llegada a aquella vida.
Se concentró en caminar, con la sensación de que, en vez de tener que poner un pie delante del otro, era arrastrada por una corriente. Cuando llegó al pie de la escalera, continuó por el ancho y polvoriento camino que la conducía hasta su muerte. Los tambores eran lo único que oía, hasta que Daniel se acercó a ella y susurró: «Voy a salvarte». Ishkuat se sintió renacer. Era la primera vez que le hablaba aquella vida. «¿Cómo?», susurró mientras se inclinaba hacia él, desesperada porque la liberara y se la llevara de allí, lejos, muy lejos. «No te preocupes». Daniel volvió a rozarle los dedos con los suyos. «Te prometo que cuidaré de ti». Lucy notó lágrimas en los ojos. El suelo seguía escaldándole las plantas de los pies y aún se dirigía al lugar donde Ishkuat debía morir. Pero, por primera vez desde su llegada a aquella vida, no tenía miedo. El camino atravesó una hilera de árboles y se adentró en la selva. Los tamborileros dejaron de tocar. Unos cánticos le inundaron los oídos, los cánticos de los mayas en la selva, en el cenote. Entonaban una canción que Ishkuat había crecido cantando, una oración para que lloviera. Las otras dos chicas la cantaron muy quedo, con voz temblorosa. Lucy pensó en las palabras que Ishkuat parecía haber dicho cuando ella se había introducido en su cuerpo. «Sácame de aquí». Había gritos en su cabeza. «Sácame de aquí». De pronto se detuvieron. En lo profundo de la selva, reseca y sedienta, el camino se ensanchó. Delante de Lucy había un cráter inmenso lleno de agua. A su alrededor estaban los brillantes ojos anhelantes de los mayas. Eran centenares. Habían dejado de cantar. El momento que esperaban había llegado. El cenote era una fosa kárstica, honda, mugrosa y llena de reluciente agua verde. Ishkuat ya había estado allí. Había presenciado otros 12 sacrificios humanos, iguales que aquel. Bajo aquellas aguas mansas se hallaban los restos de descomposición de un centenar de cuerpos, un centenar de almas que supuestamente habían ido al cielo. Solo que, en ese momento, Lucy sabía que Ishkuat no estaba segura si creía en nada de aquello. La familia de Ishkuat se hallaba cerca de la orilla del cenote. Su madre, su padre, sus 2 hermanas menores, ambas con bebés en los brazos. Ellos creían en el ritual, en el sacrificio que les arrebataría a su hija y les rompería el corazón. La querían, pero pensaban que estaba mal dada. Creían que ese era su mejor modo de redimirse. Un hombre desdentado, con largos pendientes de oro, condujo a Ishkuat a las otras 2 chicas ante Sotz, que se había situado en un lugar prominente próximo a la orilla del cenote. El jefe miró las aguas profundas. Después, cerró los ojos y comenzó un nuevo cántico. La comunidad y los tamborileros lo acompañaron. El hombre desdentado se colocó entre Lucy y Ganán y subió el hacha para cegar la cuerda que las unía. Lucy notó un tirón hacia adelante y la cuerda se cortó. Seguía maniatada, pero solo estaba unida a Anán, que se hallaba a su derecha. Ganán, ya sola, se adelantó para colocarse delante de Sotz. La chica meció el cuerpo y cantó para sus adentros. Le corrían gotas de sudor por la nuca. Cuando Sotz comenzó a decir las palabras de la oración al dios de la lluvia, Daniel se inclinó hacia Lucy.
No mires. De manera que Lucy lo miró solo a él y Daniel la miró solo a ella. Alrededor del cenote, los mayas contuvieron la respiración. El compañero de Daniel gruñó y bajó el hacha con fuerza. Lucy oyó el filo penetrando en la carne y, después, un golpetazo cuando la cabeza de Ganán cayó al suelo. La multitud volvió a prorrumpir en gritos de agradecimiento a Ganán, oraciones para que su alma fuera al cielo y fervorosas súplicas para que lloviera. ¿Cómo podían creer que matar a una chica inocente resolvería sus problemas? Aquel era el momento en el que Bill solía aparecer, pero Lucy no lo podía ver por ninguna parte. La gárgola tenía la mala costumbre de desaparecer cuando estaba Daniel. Lucy no quiso ver qué hacían con la cabeza de Ganán. Luego, oyó un chapoteo reverberante y supo que el cuerpo de la chica había llegado a su última morada. El hombre desdentado se acercó. Esta vez cortó las ataduras que lo unían a Ixcuat, a Naut. Lucy tembló cuando la condujo y, ante el jefe de la tribu, las piedras se le hincaron en las plantas de los pies. Miró por el borde del cenote. Creyó que iba a vomitar, pero Daniel apareció a su lado y se sintió mejor. Le indicó con la cabeza que mirara a Sots. El jefe tribal le sonrió con orgullo, enseñándole los 2 topacios que tenían incrustados en los incisivos. Rezó una oración en la que aseguraba que Chad le aceptaría y traería a la comunidad muchos meses de nutritiva lluvia. No, pensó Lucy, aquello era un error. «Sácame de aquí», gritó a Daniel en su cabeza. Él la miró, casi como si la hubiera escuchado. El hombre desdentado limpió la sangre de Ganán del hacha con un trozo de cuero. Con gran boato, se la entregó a Daniel, que se volvió para colocarse delante de Lucy. Parecía cansado, como si no pudiera con el peso del hacha. Tenía los labios fruncidos y blancos y no despegó sus ojos violeta de Lucy ni un instante. La congregación se quedó en silencio y contuvo la respiración. Un viento caliente agitó el follaje, mientras el hacha relucía al sol. Lucy presintió que se acercaba el final. ¿Pero por qué? ¿Por qué la había llevado allí su alma? ¿Qué información sobre su pasado o sobre la maldición podía aportarle que le cortaran la cabeza? Daniel soltó el hacha. «¿Qué haces?», preguntó Lucy. Daniel no respondió. Echó los hombros hacia atrás, volvió el rostro hacia el cielo y puso los brazos en cruz. Sots avanzó para intervenir, pero al tocarle el hombro gritó y se apartó como si se hubiera quemado. Y luego, Daniel sacó sus blancas alas, inmensas y con un brillo asombroso en comparación con el paisaje parduzco. Derribaron a 20 mayas al desplegarse. Se oyeron gritos en todo el cenote. «¿Qué es? El chico tiene alas. Es un dios, enviado por Chad». Lucy forcejeó con las cuerdas que la ataban, las muñecas y los tobillos. Tenía que correr hasta Daniel. Intentó moverse hacia él hasta que ya no pudo moverse. Las alas de Daniel refulgían tanto que el resplandor era casi insoportable. Solo que en ese momento, no solo sus alas brillaban, era todo él. Su cuerpo entero relucía, como si se hubiera tragado el sol. Una música le llenó todo. No, música no, sino un solo acorde, ensordecedor e interminable, glorioso y aterrador. Lucy ya lo había oído, en alguna parte, en el cementerio de Espada y Cruz, la última noche que estuvo allí, la noche que Daniel se peleó con Cam, y Lucy no fue capaz de mirar. La noche que la señorita Sofía se la llevó a la fuerza,
Penn murió y nada volvió a ser lo mismo. Había empezado con aquel mismo acorde y lo emitía Daniel. Brillaba tanto que el cuerpo le zumbaba. Lucy se tambaleó, incapaz de apartar los ojos, y un intenso calor le acarició la piel. Detrás de ella, alguien chilló. El grito fue seguido de otro, y después de todo un coro de voces chillaban. Algo se quemaba. El olor era acre, asfixiante, y le revolvió el estómago de inmediato. Entonces vio llamaradas por el rabillo del ojo. En el lugar de Sots ocupaba un momento antes. La explosión la derribó y Lucy apartó la mirada del abrasador brillo de Daniel, tosiendo a causa de la ceniza y el humo. Hanua había desaparecido y en su lugar el suelo estaba tiznado de negro. El hombre, desdentado, se tapó la cara y trató de no mirar el brillo de Daniel, pero era iridiscente, irresistible. Lucy le vio hacerlo entre los dedos y estallar en una columna de fuego. Alrededor del cenote, los mayas miraron a Daniel y, uno a uno, su brillo los abrazó. Pronto, un fulgurante círculo de fuego encendió la selva, los encendió a todos salvo a Lucy. Ishkuat. Daniel le tendió la mano. Su brillo la hizo chillar de dolor, pero pese a sentirse al borde de la asfixia, barboteó. Eres glorioso. No me mires, suplicó él. Cuando un mortal contempla la verdadera esencia de un ángel, ya has visto lo que le has pasado a los demás. No puedes permitir que me dejes tan pronto, siempre, tan pronto. Sigo aquí, insistió Lucy. Sigues. Daniel estaba llorando. ¿Me ves? ¿Ves a mi verdadero yo? Te veo. Y solo por una fracción de segundo, Lucy lo vio y se le aclaró la vista. Su brillo continuaba siendo deslumbrante, pero no tan cegador. Vio su alma. Era blanca e inmaculada y se parecía, no había otra forma de experimentarlo, a Daniel, y fue como llegar a casa. Una alegre incomparable le invadió. En algún rincón de su mente se encendió una luz. No era la primera vez que lo veía así. No. Mientras trataba de desenterrar un recuerdo del pasado al que no lograba acceder, la luz de Daniel comenzó a apabullarla. ¡No!, gritó, cuando sintió que el fuego le quemaba el corazón y su cuerpo se desprendía de algo. ¿Y bien? La rasposa voz de Bill le chirrió en los tímpanos. Estaba tendida en una fría losa, en otra de las grutas de las anunciadoras, atrapada en un gélido lugar de tránsito donde era difícil aferrarse a ese débil Daniel. No podía aferrarse al exterior. Se esforzó por imaginarlo, a ese Daniel al que acababa de ver, la gloria de su alma sin disfraz, pero fue incapaz. La imagen ya solo estaba borrando. ¿Había siquiera sucedido realmente? Cerró los ojos y trató de recordar su aspecto exacto. No había palabras para describirlo, solo una sensación increíble y gozosa. Lo he visto. ¿A quién? ¿Daniel? Sí, yo también. Era el tío que se ha escaqueado cuando le tocaba dar el hachazo. Gran error y gran caso. No. Lo he visto de verdad, como es en realidad. A Lucy le tembló la voz. Era hermosísimo. Oh, eso. Bill sacudió la cabeza molesto.
Lo he reconocido. Creo que ya lo había visto. Lo dudo. Esta es la primera y última vez que lo verás así. Lo has visto y te has muerto. Eso es lo que pasa cuando la carne mortal contempla la gloria ilimitada de un ángel. Es la muerte instantánea. La belleza del ángel la quema. No, no ha sido así. ¿Ya has visto lo que le ha pasado a los demás? Adiós. Bill se posó a su lado y le dio una palmada en la rodilla. ¿Por qué crees que los mayas comenzaron a practicar sacrificios con fuego? Una tribu vecina descubrió los restos calcinados y tuvo que encontrar una explicación. Sí, todos han ardido en llamas al instante, pero yo he durado más. ¿Unos 2 segundos más? ¿Cuando no estabas mirando? Enhorabuena. Te equivocas. Y sé que yo lo había visto antes. Ya habías visto sus alas quizá, pero Daniel, despojándose de su disfraz humano y mostrándote su verdadera forma de ángel, eso te mata siempre. No. Lucy negó con la cabeza. ¿Estás diciendo que él no puede mostrarme nunca quién es en verdad? Bill se encogió de hombros. No puede hacerlo sin que tú y todas las que lo rodean se vaporicen. ¿Por qué crees que es siempre tan cauto cuando te besa? Su gloria brilla como una condena cuando los dos se ponen a 1000. Lucy apenas se sentía capaz de levantarse del suelo. Pero, ¿por eso a veces me muero cuando nos besamos? Un aplauso para ella, dijo Bill con mordacidad. ¿Pero qué hay de las otras veces de cuando muero antes de que nos besemos? Antes de que tengas la ocasión de ver lo tóxica que te vuelves y tu relación. Ay, cierra el pico. ¿Es en serio? ¿Cuántas veces tienes que ver lo mismo antes de darte cuenta de que nada va a cambiar nunca? Sí ha cambiado algo, objetó Lucy. Por eso estoy aquí, por eso sigo viva. Y pudiera verlo una vez más, en toda su gloria, sé que podría con ello. No lo entiendes. Bill había olvidado la voz. Hablas de todo esto después de una perspectiva muy mortal. Conforme se ponía más nervioso, empezó a escupir saliva. Este es el momento cumbre y está claro que no puedes con ello. ¿Por qué estás tan enojado? Porque sí. Bill se puso a andar de arriba abajo con los dientes rechinándole. Escúchame. Daniel ha tenido un desliz esta vez. Se ha mostrado, pero no vuelve a hacerlo jamás. Ha aprendido la lección y tú también. La carne mortal no puede complacer la forma verdadera de un ángel sin morir. Lucy apartó la mirada y también se notó cada vez más enojada. Quizá Daniel hubiera cambiado después de aquella vida en Chichén Itzá. Quizás se hubiera vuelto más cauto en el futuro, pero ¿y en el pasado? Dentro de la anunciadora, se acercó al borde del precipicio, miró hacia arriba y contempló el vasto túnel negro que conducía a su ignoto pasado. Bill revoloteó alrededor de su cabeza como si tratara de introducirse en ella. Sé lo que piensas y lo vas a terminar decepcionada. Se le acercó más al oído y susurró. O peor. Nada de lo que Bill dijera podía detenerla. Si había un Daniel anterior que aún bajaba la guardia, Lucy lo encontraría. Hasta aquí el capítulo 15 de Oscuros, la trampa del amor. Gracias por escucharme.